físico. Exámenes de laboratorio que se pide. Estamos viendo cómo se valoran estas escalas. ¿Qué es el ASA y qué es la escala del riesgo cardiovascular? Y hemos visto adicionalmente también la capacidad funcional de Duke, las comorbilidades de Chapman, son escalas bastante simples de valorar. Entonces, eso es lo que se valora con el paciente. Ya con todo eso, el paciente va a ingresar a la sala de operaciones. Entonces, ahora, ¿cómo saber si el que determina qué tipo de anestesia se le va a dar es el anestesiólogo? Tú puedes decir, ¿no? A mí me gustaría que se ponga esa anestesia regional, pero el que me determina es el anestesiólogo, o sea, cada uno en su campo, ¿no? Ellos ya por experiencia verán pues, si a este paciente le conviene una general, una regional o una local, pues, ¿no? Nosotros no nos metamos en eso, o sea, cada uno en su campo. Los ellos son los que evalúan y determinan pues, ¿no? qué tipo de anestesia va a ser. Y como les digo, la mayoría de personas que van a entrar a una cirugía que entran con anestesia general en nuestra cirugía, tenemos que nosotros saber cuáles son estas escalas predictoras para una intubación difícil. ¿Cuáles son esas? ¿Han leído por si acaso una evaluación de los anestesiólogos en su... ¿Dónde han estado? ¿Ah? ¿Con quién está tratando? No sabe su nombre del doctor. Las cosas, no sé, a veces las cosas se hacen porque ha pasado algo, ¿sí? Porque se han muerto pacientes en intubación, en inducción. Entonces, a raíz de esto, es donde han pasado las cosas. Es como ustedes, ¿no? Aquí no le han robado su la cara. Aquí no le han robado su celular. Hasta ahora. Pero la mayoría se le han robado, ¿sí? Antes de que te roben, por más que te decían, cuídate, no hagas eso, te llegaba, ¿no? Esos son los dueños del mundo. Hasta que te tocó. Entonces decían, ¿no? Igualitos en todo, ¿ah? Pero nosotros en nuestra vida tampoco no estaríamos. No, lógicamente siempre van a haber situaciones en las que nos va a pasar alguna situación para poder ir aprendiendo y eso te va dando la experiencia poco a poco. Pero no lleguemos a esas cosas que de repente sean irreversibles, que no sucedan para nosotros poder aprender las cosas. En el caso, por ejemplo, de esta evaluación, han habido pues, un montón de situaciones, 30% de muertes por manejo, incapacidad de manejo de una vida. Entonces, a raíz de esto salió todos estos predictores justamente para nosotros poder prever y decir, no, este paciente va a ser intubación difícil, tengo que prever estos materiales para justamente evitar una complicación. ¿No? Por eso, sí, todo eso. Día a día difícil. Se considera, por ejemplo, que un paciente no se le puede realizar con una máscara adecuadamente o con máscara de laringe difícil, una endoscopía difícil, intubación traqueal difícil, no se le puede intubar, no se le puede ventilar. Acá tenemos, por ejemplo, el MOANS, como por ejemplo, algunos predictores, ¿no? Por ejemplo, el MOANS te dice, ¿no? Deformidades faciales. Ustedes han visto ahí pacientes que tienen a veces un poco la quijada media metida, ¿no? Tú cuando quieres colocar la mascarita, la máscara no va a seguir adecuadamente y eso te va a provocar una ventilación inadecuada. Exceso de barba también. La obesidad. La edad, mayores de 55 años también hay mayor riesgo. Pacientes que no tienen dientes, ¿no? Los edéntulos no tics. Y el SNOS, ¿no? Ronquido o apnea obstructiva del sueño. Otros de la macroglosia. ¿Quiénes tienen macroglosia? ¿Ah? ¿Quiénes tienen macroglosia? No, todos. ¿Quién más? Síndrome de Down. Los chicos con síndrome de Down. ¿Quiénes tienen macroglosia?
¿Qué significa esa extensión atlántico occipital? El atlas con la zona occipital de la cabeza, o sea, que pagas esto. Yo diga, los pacientes de 60 años pueden hacer eso. No puede, ¿por qué? Calcio. Porque hay una calcificación de los cartílagos. El paciente ya no, el paciente anciano ya no puede hacer eso. Por eso los pacientes no pasan así. A ver, tu paciente anciano que le da el estilo, no va a poder. Y por más que tú quieras entubarlo en la camilla, el paciente va a estar así o así. No vas a poder querer extender la cuello. Son pacientes que tienen riesgo de tener este tipo de situación física. Entonces, esto vamos a ir evaluando ahora. Esta es la clasificación de Cook. Bueno, vamos a empezar con los predictores. El de Cook es una clasificación no numérica, sino cualitativa. Esta es muy parecida al Mayer-Patia, pero vamos, acá solamente ponen en grado 1, 2A, 2B, 3A, 3B, de acuerdo a lo que tú vas observando. Entonces, ya, empezamos. Apertura oral. ¿Se acuerdan en la mañana, no sé lo que estuvieron antes conmigo cuando hablamos de la parte de anestesiológica? Decía AO, apertura oral. En la AO lo que tenemos es apertura oral o distancia interincisivos. Al pastor le dices que abra la boca. Que abra la boca, dice. Y ahí evalúas si ingresa o no. Mayor de 3,5 es lo normal. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, esclerosis. Y tú dices que abra la boca y el paciente no pueden abrir. Pacientes con quemaduras, que tienen cicatrices, tampoco pueden abrir. Entonces hay algunas enfermedades o algunos problemas que te dificultan abrir la boca. Entonces, uno de los predictores es la apertura oral. ¿Ya? Espasmos de maceteros, disfunción en la articulación temporomandibular, esclerosis o tienen alguna fijación ahí en esa zona. ¿Es fácil de evaluar o no? ¿Necesitan algún artefacto, algo para que lo vean? Nos hablamos, extensión atlanto-occipital. Lo normal, ustedes dan todo eso. Medio, entre grado 2 es esto. Y grado 1 es esto. No puede ser así. Cuando nosotros queremos hacer una intubación, el paciente tiene que poner recta la vía aérea. Cuando no pones recta la vía aérea, pues si tú ves de perfil, mi vía aérea está así ahorita. Lo que tengo que hacer es esto, justamente para colocar la recta. Y para eso tengo que tener una buena articulación atlanto-occipital. Se llama atlanto, es el atlas con la parte occipital de la cabeza, con la región occipital. Por eso le llaman atlas. Entonces vamos con dos escalas ya. Apertura oral y la extensión atlanto occipital. Miren, en esa posición tiene que estar el paciente. Tiene que poner recta la vía aérea para poder introducir el tubo. Esto, protrusión mandibular o la movilización de la articulación temporomandibular. ¿Ya? ¿Cuál es lo normal? ¿Cuál es lo normal? A ver, trata usted de llevar sus dientes, los inferiores, por delante de los superiores. ¿Pueden hacerlo? Eso es lo normal. Pero los que tienen esta manera metida no pueden. Y eso es un factor de riesgo. Entonces, cuando sobrepasa los incisivos superiores, clase A, lo normal. Están alineados, clase B, y clase C no alcanza. O sea, esta articulación no sobrepasa la parte superior. ¿Se entiende, no? Estamos acá superior e inferior. Lo normal es que esto sobrepase. Medio es que estén alineados. Y cuando esta quijada está metida y no puede sobrepasar, entonces esa es una clase C. O sea, hay un riesgo de que haya una inclusión difícil. Si todos ustedes hacen, los incisivos
inferiores sobrepasan los superiores, ¿no? Sobresalen, ¿sí o no? Esa es la forma, ¿no? ¿Difícil de evaluar eso? No es difícil. Esta entonces es la producción mandibular o la movilización, la movilidad, articulación temporomandibular. Vamos con 3 escalas, ¿no? Pues ahora ya saben, ya saben qué se refiere con todo eso. Lo de Mayer-Patti. Eso lo van a escuchar todo el mundo. La clase 1 se observa todo, miren, paladar blando, la úvula, la pared posterior de la faringe, ¿ya? Y los pilares. Se observa todo. Todo el paciente le dice, saber, con un masaje, abre la boca, saca la lengua. Entonces tú vas a poder observar todas esas estructuras. ¿En quiénes no se observaría esas estructuras? ¿Sabes? Pacientes pequeños, obesos, ¿no? Gorditos, ¿no? En ellos no se observa esas estructuras. Cuello corto, pues no vas a ver bien esas estructuras. Y de acuerdo a esto va a ser la evaluación. Si es un Mayer-Patti 1, tipo 2, tipo 3 o 4, ¿no? En el 4, el paladar blando es invisible. En el 3, el paladar blando y la base de la úvula, solamente la base de la úvula. Entonces, esto es lo que tú ves en el Mayer-Patti. Entonces, miren, son cuatro escalas, estamos viendo. Distancia tiromentoniana, recontra fácil. Borde inferior de marginal inferior, afecta el piedrado lateral. Solamente le dices que estire, y esa es una medición. Lo normal es que sea menor de 6,5 centímetros. En una persona con textura normal no va a haber problema. ¿En quiénes va a haber problemas? Pacientes obesos, talla corta, cuello corto, esa distancia va a ser menor. Va a ser de repente una tipo 3 y no les 6 centímetros. Entonces hay que estar prediciendo de que va a ser una intubación difícil. No es difícil de medir. La otra escala es la distancia externo-mentoniana. Igual, borde inferior del maxilar inferior hacia el externo. Vamos a ver la medición. Mayor de 13 y menor de 11 según la clase 1 hasta la 4. Bien, son escalas difíciles de hacer. Ahora, cuando vean ustedes en las historias clínicas, vean la hoja de anestesiología y vean todas esas escalas que ellos valoran también. Ahora se van a dar cuenta que no es cosa del otro mundo, sino que a veces lo ponen como iniciales, como ponen DTM, distancia tiromentoniana, o ponen AO, apertura oral, o ponen el Mayer-Patti. Y ponen EAO, de extensión natural perspicaz, entonces eso valoran eso. ¿Ya? Esta es la clasificación de Cormack y de Hahn, cada uno es muy parecida a la de Mayer-Patti, es casi parecida, por eso no usan la de Mayer-Patti. ¿Ya? Entonces, esto chicos, ¿cuál es lo importante de esto? Es que mientras han hecho un estudio, ya han dicho, ¿no? Si tú evalúas 2 o 3 escalas al mismo tiempo, tienes mayor sensibilidad de evaluar una sola. Porque es una que no es difícil de evaluar. El paciente le ve, no dice, a ver, tira tu cabeza y estás evaluando extensión. Abre la boca, a ver los incisivos. Entonces ya con eso se evalúa 3 escalas. A veces que estire nada más le mide la distancia tiromentoniana o externomentoniana, ya son 4 o 5 escalas. Eso lo haces en menos de 2 minutos. Abre la boca y luego el Mayer-Patti. Entonces, son escalas de fácil manejo, pero que son importantes como predictoras para intubación difícil. Y eso ustedes ya van a ver en lo que es su hoja de evaluación de anestesiología, van a ver todas esas cosas. Entonces, mientras tú más escalas evalúes, aumenta la sensibilidad y especificidad para que tú tengas una mejor valoración de tus pacientes. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí preguntas, chicos?
cultura inca, o en las culturas que han existido acá en el Perú, por ejemplo, ¿quiénes eran los líderes de estas culturas? ¿Mm? Siempre había un curaca, ¿no? Que era el médico, pues había los religiosos que eran los que mandaban todo eso. Y lo que decía el médico te decía que vamos, ¿sabes qué? Tú venías con un problema, hay que hacer esto. Ustedes ni siquiera te preguntaban si estaba bien o mal, no, simplemente te lo hacían. Entonces, antes era así todo, ¿no? O sea, rajatabla. Pero poco a poco esto fue cambiando. ¿Ya? Dice, antes dice nada se precisaba en relación al consentimiento médico, basada con el consentimiento tácito, nada más. Pero posteriormente, miren, en el año 41-57, periodo marcado por el caso Schnotzendorf, en el que se procedió a la extirpación de un tumor que era la administración de un paciente en el sentido de que no quería ser operado. O sea, operaron algo que el paciente no quería que se operara. Entonces, en el 57-72, marcado por el caso Miranda, el doctor Anderson realizó una radiografía con fines diagnósticos y hubo complicaciones posteriores. La sentencia estableció que es deber del médico explicar la técnica prevista y sus posibles complicaciones, así como tener consentimiento informado del paciente. Después, en el año 72, por el caso Canterbury versus Spence, en el que el paciente operado de una laminectomía se cayó de la cama sufriendo una lesión de graves consecuencias. A partir de entonces, el médico debe extender su información a los pacientes en lo relativo a las limitaciones con que pueden quedar nuevos riesgos, género de vida que debe conservar y otros peligros. Porque, por ejemplo, ¿no? Aquí te operan, por ejemplo, por ejemplo, el tobillo. Te ponen una placa, te ponen el yeso. Y no te dicen, no, sabes que no te explican, sabes que debes estar en reposo una semana, después de una semana debes empezar a levantar el pie, a pisar poco a poco, con muletas, porque si no eso puede provocar otra fractura o un problema porque decimos operarnos. A veces no te explican eso, tú cometes una imprudencia y puede haber un problema mayor. Entonces, por eso el consentimiento tiene que abarcar todas esas cosas. La explicación de todo lo que se va a hacer con el paciente, las posibles complicaciones y de repente limitaciones que puede tener el paciente a consecuencia del procedimiento que se va a realizar. O algunas situaciones que puedan presentarse. En el año 48 ya la Declaración de los Derechos Humanos en la Asamblea de la ONU. En el 66, en el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Y en el 95, Derechos de los Pacientes en la Asociación Médica Mundial. El cambio de paradigma centrado en 5 principios también. Información, atención, decisión del paciente, participación del mismo y el respeto. Entonces, en eso se basó el consentimiento informado. ¿Esto a partir de qué viene? Miren, consentir, ¿qué significa? Autorización o permiso para empezar algo, a sentir. Informado, dar noticia de algo o de algo. ¿No? Nos han contado embarazada una chica que ha sido tu culpa. No, hace culpa de uno, pues. Todo es consentido, esas cosas sentidas, no todo autorización. Sabiendo las consecuencias que podía. Entonces, eso es una responsabilidad mutua. No hay que decir tu culpa, que no, que te agacho, que no meto, que la pongas. Entonces les digo, o sea, el consentimiento es eso, ¿no? ¿Ya? Y los sujetos pueden decidir libremente hacerse o no esto. Si es un paciente que viene y te dice, ¿sabes qué? Un paciente que viene, por ejemplo, un tramo abdominal cerrado por un accidente de tránsito y te dicen, en ese estilo de que van a poder recibir sangre. Está bien. Tú respetas su decisión del paciente. Dices, el paciente va a entrar a sala de operaciones, va a requerir esto. Si requiere de sangre o no consciente, no lo vamos a hacer. Pero es tu responsabilidad si el paciente le pasa alguna situación por falta de ese médico. Se escribe esto y se acaba. Como tú también te liberas de responsabilidades. Ahora, por ejemplo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que vea un paciente, por ejemplo, una paciente accidentada,
intubado, que necesita una operación de emergencia y no hay ningún familiar ni nadie. ¿Quién firmaría el consentimiento? ¿Ah? No, no hay nadie. No hay nadie. Es un accidente de tránsito, de moto, por ejemplo, es lo más grave. Encuentra la ambulancia, le dan asistencia, lo intuban, el paciente viene grave, tienen que tener a operación de emergencia, si no se muere el paciente. Viene inconsciente. ¿Quién firmaría el consentimiento? ¿Quién firma el consentimiento? Ahí lo que se hace es una junta médica inmediata y en los emergencias. El jefe de la guardia, la fisiología, el cirujano, y si hay un policía que está ahí en el hospital, es una junta médica. El paciente ingresa en tales condiciones, debe ser sometido a una intervención quirúrgica, se realiza junta médica con los presentes, firman para que el paciente pase a sala de operación. Eso tiene validez, tiene una validez legal. Estamos hablando de que la historia clínica es un documento médico legal, chicos. Ahí tenemos que cuidar bastante con esto. Entonces tenemos que toda la información, exponer todos los elementos informativos, la recomendación, ¿no? El elemento informativo es la exposición de la información necesaria, la cual debe ser comprendida por el paciente. ¿Ya? Y el consentimiento hace referencia a la decisión voluntaria de someterse o no a una intervención. La exposición de datos del paciente se basa en la obligación general a que una asistencia de salud se brinda la información necesaria. Este es todo el libro, todo el esquema, ¿no? O sea, la información médica, la información general de interés del paciente, el paciente debe comprender, la familia debe comprender los datos de la familia, decisiones basadas en un consenso, intereses, estimación de los intereses del paciente, opiniones sociales y al final pues, siempre viendo lo que es la calidad del paciente y valores, ¿no? O sea, basado en el respeto. Ahora también hay consentimiento, por ejemplo, en los hospitales, para que el paciente autorice que los alumnos ingresen a la evaluación del paciente. Si el paciente no quiere que la evaluación no analizamos, está en su derecho, porque es su cuerpo, que es una violación a la intimidad del paciente. Entonces el paciente desea que ingresen a los alumnos, no hay problema, pero si el paciente no desea que ingresen solamente los médicos, entonces hay ahora esas cosas, se están dando. Ahora, cuando tú tengas un procedimiento para tener cuidado, cuando ustedes quieran publicar cualquier cosa, nunca publiquen acá el nombre del paciente, nunca. Y se publica en forma así general, ¿no? Pero si quieren publicar una herida, un dreno así, publican, ¿no? Herida abierta, contaminada, postoperada de tal, nada más. Pero nunca se publica de tal hospital, de la persona, de sexo femenino, no, o sea, evitemos dar datos. Paciente postoperado de una referencia complicada con una herida abierta complicada, nada más, o sea, cuestiones así muy generales. Porque eso también, o sea, hay pacientes que si el paciente, por ejemplo, tú entras a una sala de operaciones, nadie, o sea, tú no has dado autorización para que te estén grabando tu mano haciendo una otra cosa, eso es absolutamente prohibido. Y es más, si tú quieres hacer alguna publicación en algún artículo, tendrás que solicitar permiso al paciente para que te pueda publicar esas fotos o videos de su caso que te está presentando. Entonces hay que tener bastante cuidado también con eso. Y la Ley General de Salud, estima que también ahora debemos incluir los efectos adversos de antibióticos, analgésicos o AINES, en general analgésicos, corticoides, todo elemento que se prevé por utilizar pronóstico, recomendaciones posteriores a la intervención o procedimiento quirúrgico, pronóstico y recomendaciones. Ya se han ido incrementando. La Ley General de Salud dice, ¿no? Toda persona de la Sección de Salud tiene derecho a que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como negarse a eso. Es una ley. No vamos en contra de eso. Y está en el derecho. O sea, nosotros también nos ponemos en el lado del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿ok? Unos formatos, ¿no? Que se utilizan para poder son algunos artículos de investigación que han hecho para ver, ¿no? qué es lo que más, cuáles son los datos que más ayudan a los pacientes.
corto. A veces tengo que pensar, nosotros involuntariamente, yo lo digo involuntariamente porque no creo que sea una cuestión consciente, ¿no? Como estamos todos los días con este tema, a veces pensamos de que si un paciente se opera del apéndice, ya estamos intuitivamente pensando que este paciente ya sabe qué se le va a hacer. Porque nosotros ya lo sabemos ya como 100 veces que lo vamos a repetir. Pero no es así, tenemos que repetir desde el comienzo, desde el inicio, qué es el procedimiento que se va a hacer, en qué consiste y todo eso. Y cualquier duda que tenga el paciente tenemos que resolverse, para que el paciente esté totalmente informado y tome una decisión basada en esa información que tú le estás dando. A eso se refiere lo que es consentimiento.